Bien, doctor, estamos en la hora. Daremos inicio. Por favor, agradeceré dar lectura a la resolución para el inicio de esta sustentación de tesis doctoral. Doctora, buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, miembros del jurado. Señor graduando, vamos a dar lectura a la resolución electoral 0383-2020 de Escuela Superior de Posgrado. La solicitud de registro 7684 del doctorando Córdoba Alvarado Eduardo Marcelo, donde solicita se designe jurado examinador, fecha, hora y local para la sustentación oral y pública de su tesis para obtener el grado académico de doctor en Derecho Penal y Política Criminal, que según resolución rectoral 330 del 17 de abril se autoriza a las facultades y a la escuela de posgrado adecuar el reglamento e implementar las acciones complementarias para aprobar la sustentación de tesis en forma no presencial, que con resolución rectoral 372-2020, de fecha 14 de mayo, se ratificó la resolución antes descrita y se autoriza el uso de herramientas de la tecnología que ofrece para desarrollar en forma virtual sesiones de consejo, reuniones de trabajo y sustentaciones o cualquier otra sesión que involucre el encuentro físico de personas, que por resolución 348 se ratificó la anterior y se dispuso la propuesta de aprobar la guía de sustentación de tesis bajo la modalidad de plataforma virtual. Que el reglamento de investigación de la Escuela de Posgrado, artículo 110, precisa que recibido el expediente y el informe de sustentación, Secretaría Académica Administrativa dará conformidad emitiendo la resolución respectiva, designando lugar, fecha, hora de la sustentación. El jurado examinador estará conformado por 3 miembros titulares que sustenten el grado de magíster o doctor, presidente, secretario y vocal. Estando las atribuciones del estatuto y el reglamento de la Universidad Privada de Tacna, que confiere al director de la Escuela de Posgrado, se resuelve, artículo primero, designar el jurado examinador para la sustentación de tesis titulada Enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los enfoques judiciales por el lavado de activos en la Sala Penal 2018, presentado por el doctorando Córdoba Alvarado Eduardo Marcelo para obtener el grado académico de doctor en Derecho Penal y Política Criminal. Artículo segundo, el jurado examinador estará conformado por los siguientes académicos: doctora Elba Inés Acevedo Velázquez, presidenta; doctor Mario Guillermo de Negri Sosa, secretario; y doctora Carmen Ruth Álvarez Goicoechea, vocal. Artículo tercero, fijar el día miércoles 1 de julio a las 19 horas para la sustentación de la tesis en forma no presencial. Regístrese, comuníquese y archiva, firmado doctor Hugo Calizaya, director de la Escuela de Posgrado. Cumplido su mandato, doctora. Muchas gracias, doctor Denegri. Vamos a proceder entonces, señor doctorando, a iniciar esta sustentación, para lo cual este jurado le concede a usted 40 minutos para que pueda desarrollar su presentación. ¿Puede usted dar inicio? Muchísimas gracias, agradeciendo la buena disposición de mis jurados, informantes en su oportunidad, que a pesar de la emergencia cumplieron con su trabajo, dignándome de tener como presidente del jurado a usted, distinguida doctora Elba Acevedo. Voy a iniciar con esta sustentación en forma breve del trabajo de investigación que lo he hecho con mucha pasión y agradeciendo también, desde luego, a todos nuestros maestros del doctorado. El trabajo sigue el siguiente esquema: es el problema, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Antes de iniciar con el proyecto, tuve que decidir en qué parte del derecho penal enfocarme y cómo buscar un problema. Entonces aquí consideré investigar sobre un asunto clave en algún proceso complejo. En primer lugar, un proceso se persigue a nivel nacional e internacional y que afecta pues a bienes jurídicos plurales de orden económico, salud pública, justicia. Eso fue el primer criterio, un delito que fuera pues interesante en su sentido de afectación a bienes jurídicos y en su sentido de persecución nacional e internacional. El segundo punto, que estos delitos deben ser de trámite en la Sala Penal Nacional, que se encuentra en la ciudad de Lima. Finalmente, que este sea un proceso que reviste complejidad en la medida que abarque más de un distrito judicial, se realizan múltiples actos de investigación y también por la cantidad de imputados. Visto de esta perspectiva, entonces, me enfoqué
en la actividad probatoria de carácter compleja. Pero como actividad probatoria definitivamente implica una serie de situaciones, de procedimientos, entonces tuve que ir a la esencia de esta actividad probatoria, que para el caso del delito ya elegido, que es el lavado de activos, significan pues las pericias. Las pericias que se realizan muy diferente de cualquier otro proceso, por ejemplo, en caso de homicidios o en procesos civiles, caso de paternidad, donde se utilizan las pericias provenientes pues de las ciencias naturales, por ejemplo, las pruebas de ADN, donde los resultados son al 99.9% de certeza. Pero en este caso revestía un problema diferente, porque las pericias se realizan en el campo de las ciencias sociales, donde no hay cuantificación en porcentajes, en proporciones, sino son datos cualitativos y cuantitativos. En este caso, las pericias económicas, la pericia financiera y la pericia contable. Bien, pero ¿cuál era el problema allí? El problema era que detrás de estos informes periciales se encuentran concepciones filosóficas, ontológicas y noceológicas. Es distinto observar a un perito con un enfoque idealista, elaborar pues su informe pericial y explicarlo. Y muy distinto cuando un perito realiza su informe pericial y lo explica desde una óptica realista o materialista. Entonces, para el efecto, se consideró que dentro de las concepciones filosóficas idealista y realista, pues están presentes los enfoques a nivel ontológico y a nivel noceológico. Cuando hablamos de a nivel noceológico, nos estamos refiriendo a los enfoques epistemológicos para este caso. ¿Por qué? Porque la epistemología, como lo vamos a ver más adelante, es pues parte de la filosofía que se aboca al conocimiento científico. Sin embargo, también allí surge un problema de enfoque epistemológico a través del empirismo y el racionalismo. Dos enfoques claves que van a dar un soporte a la pericia. No es lo mismo un informe pericial basada en el enfoque empirista, tampoco es lo mismo una pericia pues de un extremo racionalista. Entonces, esto es lo que motivó para elegir un tema y desarrollar y plantear un problema en este sentido, de cómo estos enfoques periciales van a afectar pues los resultados de un proceso judicial en el delito de lavado de activos en la Sala Penal Nacional. Y el problema se planteó de la siguiente manera. Influyen los enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por delito de lavado de activos en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ex Sala Penal Nacional 2018. Y coherentemente las interrogantes específicas se refieren a los enfoques ontológicos y a los enfoques noceológicos, como aquellos que van a afectar los resultados de los procesos judiciales por el mismo delito. Respecto a la justificación, dado que la presente investigación aborda cuestiones sobre el carácter científico de las pruebas periciales, pues a la luz de la filosofía, pues se trata de ver los fundamentos, aporta estableciendo lineamientos generales para que la práctica de la prueba pericial, económica, contable, financiera, se realice teniendo en cuenta los enfoques epistemológicos, en el que se busca establecer la verdad. ¿Por qué esto? Porque todo proceso judicial busca establecer la verdad, particularmente en los procesos por lavado de activos. Respecto de los objetivos de la investigación, el objetivo principal señala explicar la influencia de los enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por delito de lavado de activos en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ex Sala Penal Nacional 2018. Coherentemente, los objetivos específicos se plantean en los enfoques ontológicos y los enfoques noceológicos. Respecto de los antecedentes, tenemos 4 perspectivas, pero estas 4 perspectivas definitivamente se están refiriendo a las pruebas periciales en sus términos casi conceptuales. Veamos, en el primer caso, se refiere que en los casos complejos son indispensables los conocimientos científicos técnicos a través de los peritos. Esto efectivamente en coherencia con nuestro Código Procesal Penal. En el segundo caso, los peritos deben conducirse a través del presente enfoque. Si de lo actuado se verifica que las muestras revelan la existencia de una o más operaciones inusuales, el auditor debe solicitar al investigado una justificación. En el tercer caso, la investigación pericial, ¿no?,
abarca los elementos que el juzgador ordena realizar, ¿no? Y para quién se prepara las conclusiones. Y que el perito por sí mismo recopila, realiza, organiza, tomando en cuenta las fuentes y los registros y documentos de las partes ha logrado obtener. Este tercer punto lo desarrolla un trabajador de la Sala Penal Nacional. En el cuarto caso, tenemos que los tipos de fraude que investigan los auditores se encuentran básicamente en los informes financieros. Como podemos notar en estos tres casos, en los dos anteriores y en el cuarto punto, se están refiriendo básicamente a los informes financieros y a los auditores. Pero recordemos que los auditores, sobre todo, actúan sobre estados financieros ya realizados. Informes contables, en este caso el estado de resultados, el flujo de dinero, o también el balance. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto puede ser coherente con un procesado por lavado de activos cuando esto pues en realidad realiza sus labores básicamente en una economía informal? En nuestro marco teórico también hemos desarrollado bases teóricas y aquí se puntualiza la epistemología. Sabemos que la filosofía pues comprende dos grandes ramas, ¿no? La ontología y la noceología. La ontología está relacionada a los problemas del ser y la noceología a los problemas del pensar. En ese asunto de los problemas del pensar tenemos pues niveles del conocimiento. Tenemos el conocimiento espontáneo, el conocimiento intuitivo, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Básicamente, para centrar aquí el concepto de epistemología, pues está referido al conocimiento científico. Es en realidad la epistemología, una disciplina filosófica relativamente joven, ¿no? Desde más o menos de los años 1600 en adelante, que se desarrolla con las investigaciones de los principales filósofos que aquí figuran, de los cuales voy a referirme, ¿no? A René Descartes, para quien el hombre nace con todos los conocimientos, ¿no? El conocimiento es innato. Lo que hace a lo largo de la vida el hombre solamente es recordar esos conocimientos ya preestablecidos, predefinidos que tiene en la conciencia. En cambio, John Locke, él señala que el hombre nace con un papel en blanco, haciendo entender que el hombre nace con una conciencia en blanco y que a lo largo de su experiencia, con cada hecho, con cada suceso, con cada acontecimiento, va escribiéndolo o va llenando. Sobre estas dos posturas, en el primer caso es racionalismo, en el segundo caso es el empirismo, se han desarrollado una serie de explicaciones, incluso fenomenológicas, en las que el hombre nace con unos contenedores ya preestablecidos para que allí se almacenen las experiencias. O sea, una forma en Hegel, en Kant, conciliar las dos posiciones en que el hombre no es que nace con todos los conocimientos ya y tampoco nace como un papel en blanco, con una conciencia vacía. Estas posturas que se han desarrollado a lo largo de la historia bajo distintas formas, pues vamos a resumirlos en lo siguiente. Primero, definiendo el concepto de epistemología. Entonces, al definir el concepto de epistemología tenemos 5 problemas. El problema del origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, la esencia del conocimiento, las especies del conocimiento y los criterios de verdad. Al respecto, habría que profundizar siempre y cuando haya pertinencia en las preguntas al final, porque esto es un tema bastante frondoso que definitivamente está desarrollado en la investigación y que en realidad explicarlo tomaría bastante tiempo. Pero sí, allí están todas las variantes y pensemos en que el juez al escuchar al perito tendría que asimilarlo de la discusión que se genere en el contradictorio respecto a cada uno de estos puntos, ¿no? Para poder entender qué es lo que el perito realmente quiere entender, porque es diferente ver un perito con un informe basado en un intelectualismo, en un racionalismo, empirismo, apriorismo, dogmatismo. Esto es complicado. Pero todo esto que señalamos se resume en 4 perspectivas. En el primer punto está el racionalismo versus realismo. Un racionalista realista es una persona que razona al estilo Hegel, cuando dice todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto nos está diciendo un tomador de decisión. Cree que es así, entonces así debe ser la realidad. Ese es el racionalismo realista. En el segundo punto, entre el empirismo y el realismo, se entiende que en este caso el conocimiento parte de hechos existentes, verídicos,
y se explica siguiendo las categorías de la lógica, que son causa-efecto, forma y contenido, y en fin, dimana pues de la experiencia, y el realismo como un enfoque que se sustenta en el objetivismo. En el tercer punto, el empirismo idealista, en este caso también hay algunas características que se acepta la realidad objetiva, se acepta la experiencia, sin embargo, la fuente de los conocimientos no son propiamente los hechos, sino más bien las ideas, las sensaciones respecto de los hechos. Aquí hay un ejemplo muy interesante en el empirismo idealista. Tenemos dos cubetas, una con agua caliente y la otra cubeta con agua fría. Sumergimos las manos, vamos a sentir que una de las agua caliente y la otra cubeta tiene agua fría. Pero si de inmediato retiramos las manos y sumergimos cambiando de posición las cubetas, entonces en ambas manos vamos a sentir agua tibia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está fuera de nosotros o está dentro de nosotros? Qué interesante este razonamiento en realidad del empirismo idealista. Y respecto de la perspectiva racionalista, idealista, tenemos pues la interpretación eminentemente cognoscitiva. El conocimiento está en la idea preconcebida. Si un perito tiene en sus manos para peritar, por ejemplo, unos 100.000 folios relacionados con un caso, y el perito es un racionalista idealista, ya desde luego va a decir, este señor es culpable o este señor es inocente. Y con esa idea preconcebida va a desarrollar su informe pericial solamente para corroborar lo que él ya tiene por preconcebido. Entonces, ¿cuál debería ser la perspectiva ideal para que los peritos pudieran actuar? Considero, esto es muy particular, cuestionable, tal vez discutible, considero que es esa intersección entre el realismo, el empirismo y el racionalismo. Básicamente, entre el empirismo y el racionalismo, sin ir a los extremos, tanto del racionalismo, sin ir al extremo del empirismo, pero sí enmarcado dentro del realismo. Porque esa perspectiva podría realmente reflejar, pues, con objetividad lo que se desarrolla. Bien, pasado esto, también se ha desarrollado el trabajo de la cientificidad de la prueba pericial. O sea, cómo ingresa la ciencia, la filosofía, cómo ingresan al proceso judicial. Y en este caso tenemos dos perspectivas, básicamente, incluso tendríamos tres. Uno sería el formalismo positivista, que es la parte idealista en el proceso penal. En el segundo caso, aquí hay dos variantes del realismo. Carmen Vázquez Rojas y Tarufo nos dan dos alcances sobre los fines del proceso judicial. Mientras el positivismo postula que el fin del proceso judicial es la verdad formal o de la verdad procesal, en este caso tenemos, en primer lugar, que la averiguación de la verdad constituye una meta de la institución probatoria, no del proceso judicial, porque el proceso judicial tendría muchos otros fines. Y en el caso de Tarufo, quien plantea que el fin de todo proceso es obtener la verdad. Yo concuerdo y lo suscribo. Respecto del lavado de activos, también hemos desarrollado en el marco teórico, en el contexto internacional. El lavado de activos se persigue desde 1988. Sin embargo, sus antecedentes incluso se van hasta 1925, cuando la Sociedad de las Naciones, ya preocupado en ese tiempo por el opio y otras sustancias psicotrópicas, ya tratan de sancionar. Sin embargo, nadie lo aplica. Ningún país, ningún estado lo aplica. Recién en 1961 se actualiza, pues, allí una idea donde se debe registrar a los traficantes, a los productores de sustancias psicotrópicas. En el año 1967 se establecen medidas igual para combatir el uso ilícito de estas sustancias. En el año 1988 se sanciona ya, pero con el decomiso. En el artículo 5 claramente dice autorizar el decomiso de los ingresos u otros beneficios derivados del producto. Se está refiriendo de la actividad delictiva, de que es la comercialización de sustancias psicotrópicas. En 1989, un año después, se crea el Grupo de Acción Financiera. Tiene como objetivo la lucha contra el lavado de activos. Y en 1990 empiezan a establecerse los estándares. Hasta el 2012, y en la fecha pues existen 40 estándares del GAFI para combatir el lavado de activos, ¿no? En la Convención de Palermo en el año 2000 se establecen las pautas para combatir el blanqueo de dinero proveniente no solo del narcotráfico, sino también de otros delitos. Por ejemplo, la corrupción, la delincuencia organizada, en fin. En el 2003 también se profundiza cuando se desarrolla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
estableciendo al lavado de activos, en este caso el blanqueo de dinero, como una de sus variantes de este tipo de delincuencia. Bien, y en el Perú, también en el Perú, en el año 1991, a través del artículo 296b, ya se introduce pues en nuestro Código Penal esto, luego se deroga, luego se incorpora y se deroga, se vuelve a incorporar y se deroga finalmente en el año 2002. ¿No? En la actualidad existe el artículo 296b, pero ya está sancionando a la comercialización de insumos para la preparación de las drogas ilegales. En el año 2002, pues, se deroga ese artículo del Código Penal a través de la publicación de la Ley 27.765, que también a la fecha se encuentra derogada. Finalmente, en el año 2012, se publica el Decreto Legislativo 1106, que establece distintas modalidades, ¿no? De los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, traslado, de ingreso, salida por el territorio nacional, ¿no? Precisa las circunstancias agravantes, atenuantes. También sanciona otras conductas dentro de ello, como la omisión de comunicaciones, de operaciones o transacciones sospechosas, el rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información, y establece también las reglas a seguir respecto a las personas jurídicas que se encuentren comprometidas con estos actos ilícitos. Y finalmente, la autonomía del delito de lavado de activos y la prueba indiciaria. En el decreto legislativo 1249, esto en el año 2016, se refuerzan estos y además se crean otros organismos, como por ejemplo organismos de supervisión y control en materia de prevención, lavado de activos, el órgano centralizado de prevención de lavado de activos, en este caso obligando a los notarios de todo el Perú a remitir información oportuna. Y en síntesis, tenemos a la fecha 2 decretos legislativos y tenemos también una doctrina jurisprudencial muy frondosa, de los cuales he tomado 4 para efectos de la presente investigación, porque establecen los indicios que deben ser corroborados para iniciar la investigación, para el procesamiento y también pues al final para emitir la sentencia. Bien, entonces estos indicios, en estos instrumentos jurídicos, tenemos pues como los incrementos inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio, la realización de actividades financieras anómalas, la inexistencia de negocios o actividades económicas lícitas, y también los vínculos o conexiones con actividades delictivas o con personas o grupos familiares que se encuentran pues incursos en delitos que generen activos ilícitos. Bien, esto es respecto a los indicios. También se ha desarrollado la actividad probatoria, esto es en el campo procesal, están con sus artículos en cada uno de los casos. Lo que sí, aquí es importante que en cada fase de investigación, o en la fase de juicio, entonces los elementos de convicción o las pruebas deben ser idóneas, ¿no? Eso se enfatiza. Bien, respecto a la Sala Penal Nacional, esta se creó en el año 1997 y sigue funcionando en la ciudad de Lima. Se encuentra ahora en la avenida Tacna 734, en el cercado de Lima, con la denominación de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada desde el 4 de diciembre del año pasado, del 2019. Eso es lo que ha sido actualizado también por investigación, siempre puntualizando, citando y desarrollando en lo fundamental. Esta Sala Penal Nacional conoce los delitos de terrorismo y otros, y el delito de lavado de activos. La naturaleza compleja de los delitos se refieren a lo que se encuentra establecido en el artículo 342. Bien, respecto del marco metodológico, tenemos a nuestra hipótesis aquí, la aplicación de enfoques epistemológicos de la prueba pericial afecta significativamente los procesos judiciales por lavado de activos. Igual en las hipótesis específicas se señalan coherentemente los enfoques ontológicos y los enfoques noceológicos. Respecto de nuestras variables, han sido definidos aquí las variables, las dimensiones y sus indicadores correspondientes. El trabajo de investigación tiene pues parte cuantitativa, tiene parte cualitativa, es básica, no experimental, se ha desarrollado en la Sala Penal Nacional. Nuestra población y muestras son peritos, hemos tenido mucho cuidado con conversar directamente con las personas que están involucrados en el asunto. Las técnicas, la recolección de datos, la entrevista, la encuesta y nuestros instrumentos, la guía de entrevista y el cuestionario. Respecto a los resultados, se ha hecho, pues, en primer lugar, un recorrido por los colegiados, se han visto qué procesos tramitan, en algunos casos tramitan procesos con exclusividad, y nuestros resultados también están referidos a la descripción del trabajo de campo, en este caso, con los peritos. Tengamos en cuenta, hay contadores y 3 contadores y un economista y abogado. Se han formulado las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué se debe partir del saldo 0 en un proceso por lavado de activos? Respondiendo en algunos casos que hay que aplicar la NIA, y en otros casos, bueno, pues los peritos no reconstruimos hechos, dicen, ¿no? Si no nos fijamos en documentos.
que estén a la vista. También aquí, sobre el objeto de la pericia, es importante definir el objeto de la pericia, debido a que estos van a obtener conclusiones saludables. Respecto del saldo inicial, ¿con qué pericia se puede determinar? Con la pericia económica, la mayoría de ellos. Cuando se habla de la pericia contable, de aquí tenemos algunas respuestas, ¿no? Una respuesta que no toma en cuenta lo fáctico, lo informal. Respecto de la pericia especial, no se han aplicado. Quiere decir que los lavadores de dinero aquí no ocultan los activos en joyas u otros. Bien, respecto del costo de vida, también señalan el sueldo mínimo, hay que aplicarlos, y respecto del movimiento migratorio, en algunos casos señalan que para esto se debe utilizar el Decreto Supremo 056, pero hay que disminuir en la mitad. Del mismo modo que existe poco conocimiento de parte de los operadores del derecho respecto de la pericia contable, de la pericia económica. No hay imparcialidad y no se aplica con contundencia la presunción de inocencia. Respecto de la preparación de los magistrados, escaso conocimiento, deben capacitarse. Bien, también se aplicaron encuestas. Las encuestas nos dan un resultado que no se debe partir de saldo contable cero. 50% dice que debe ser así. Respecto a la preparación de los magistrados, también igual, 50% dice que están preparados y 50% que no están preparados. Respecto a si determinan con objetividad o determinan con precisión el objeto de la pericia, 75% dice que no. Si se debe realizar en cada caso pericia económica, contable, especial, dicen 75%, dice que sí. 25% dice que no. Si se ha presentado algún informe pericial económico de parte y que eso será suficiente para establecer saldo inicial, 75% dice que sí. Respecto a que si la relación el objeto con las conclusiones de sus pericias, 50% dice sí y 50% no. Que es imposible determinar a través de la pericia contable el saldo inicial. Bueno, 50% también dice que sí y 50% dice que no. Si se logra la prueba científica con cada pericia, 75% dice que no, 75% dice que no. Si los informes periciales reflejan los requisitos científicos, 50% dice que sí, 50% dice que no. Bien, con esto en realidad ya argumentamos con estas evidencias nuestra hipótesis, ¿no? La validez plena de la hipótesis planteada. Tanto la hipótesis general como las hipótesis específicas. Respecto a la discusión de resultados, aquí tenemos en primer lugar el positivismo, el normativismo, y en la realidad lo que nos señalan los peritos en un 75% que esto debe practicarse pericia económica, en realidad, ¿no? A través de la pericia económica podríamos tener un resultado bajo el enfoque realista. Entonces la pericia contable básicamente es formal, básicamente es positivista. De este modo también tenemos el racionalismo, empirismo, en el sentido que ya los peritos también realizan pues su trabajo básicamente completando algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo hace un momento que señalaba en una de sus preguntas, cuando los peritos dicen, bueno, los costos en el extranjero hay que asumirlos como que ellos son funcionarios públicos, pero descontados en un 50%. Nuestras conclusiones están relacionadas al trabajo que se ha realizado anteriormente ya expuesto, o los enfoques epistemológicos sí, pues tienen que ver con la afectación sustancial de los procesos judiciales, finalmente, ¿no? Eso respecto a las conclusiones, y respecto a las recomendaciones, el punto más importante viene a ser el aporte. Se ha derivado un artículo científico titulado Cientificidad de la prueba pericial en el delito de lavado de activos, donde se emite una propuesta de cómo deben aplicarse las pericias económica, financiera y contable, y esto ha sido publicado, esto se ha publicado los primeros días de abril para los suscritos del mes de marzo, ¿no? Eso es el principal aporte. Allí están las reglas y seguramente ya con las preguntas esto se puede aclarar. Les agradezco infinitamente por esta oportunidad y muchas gracias. Señor doctorando, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Gracias por la exposición, ha sido muy clara y precisa. Vamos a dar inicio con la doctora Carmen Álvarez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor doctorando Edward Marcelo Córdoba Alvarado, realmente yo felicito la exposición de su tema y sinceramente, bueno, es un tema nuevo. Sabemos que el delito de lavado de activos, ¿no? Justamente como tal resulta ser un delito complejo, ¿no? Y mucho más en el desarrollo de la investigación, ¿no? Pues no es como otro delito que resulta ser la prueba más sencilla al momento de la investigación. Mientras tanto, conforme usted lo ha indicado, ¿no? Acá se trata de pericias económicas, pericias financieras, y lógicamente
quienes realizan estas pericias en sí, ¿no? Tienen que ser personas totalmente capacitadas, ¿no? No solamente con ese conocimiento técnico, sino también científico, para poder desarrollar y sobre todo explicar, ¿no? Dentro de lo que es un proceso judicial. Yo le pregunto, ¿qué es lo que lo llevó a realizar dicha investigación, ¿no? Enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por lavado de activos en la Sala Penal Nacional, año 2018. Muchísimas gracias por la pregunta. De las clases que recibimos en el doctorado, en cada curso hemos ido discutiendo. El detalle es que cuando yo planteaba las preguntas desde este enfoque filosófico, las respuestas no me satisfacían. Entonces, un poco se generaba discusión, un poco inquietud para mí. Creo que eso definió finalmente ir por donde tal vez haya, pues, sea un problema, ¿no? Y también para mí ha sido un poco difícil tener que establecer estos criterios, estos enfoques, primero filosóficos y después aplicarlos al derecho, aplicarlos a la prueba pericial, exactamente, ¿no? Esto también porque las pruebas periciales, pues, se desarrollan contables. He observado tantas sentencias donde las pruebas periciales son contables y entonces en ese momento percibía que en realidad se estaba condenando por lavado de activos con documentación formal tributaria y que en realidad se estaba violentando el debido proceso. Y esto porque, en primer lugar, los jueces y los fiscales programan que se realice una pericia contable. Y en segundo lugar, porque las partes no tienen las posibilidades, en algunos casos, en otros casos será descuido, y no ofrecen pericias económicas de parte. Por ejemplo, en la Sala Penal Nacional conozco de un caso donde se discute la pericia de parte, pericia económica de partes, y hacer todo un sustento justificando de dónde proviene su dinero, porque para ellos la imputación es que en los años 90, ellos compraron por $1 millón una minera aurífera. Entonces viene de allí. ¿De dónde salió ese $1 millón? Entonces, algunos imputan pues a que habría venido de México a través de unos negocios, uno de los cárteles allá. Pero también lo que tratan de probar es que ellos trabajaron desde los años 1960 y hasta el año 1990 juntaron $1 millón. ¿Cómo lo vamos a probar? Peritos contables, efectivamente sí, dicen, bueno, hay desbalance de $1 millón y punto, acá se cometió delito. Pero no, pues eso no es así. Tiene que discutirse, porque en ese tiempo, miren, sí, ahora tenemos 70% de economía informal, pensemos en aquel entonces cómo era. Entonces no hay pues registros técnicos donde pueda basarse la contabilidad para ser fehaciente. Esto puede funcionar tal vez para un país con economía formal, ¿no? Eso era mi inquietud. Por eso es que surge esa idea de hacer investigación en esta parte donde, como usted muy bien lo ha dicho, efectivamente no hay mayores investigaciones, y esto creo que debe profundizarse, y así, en realidad hay muchos puntos aquí todavía por investigar, por plantear nuevos problemas. Muy bien, correcto. Efectivamente, ¿no? En las pericias realizadas para los delitos de lavado de activos, estas resultan ser, como se dice, muy genéricas, ¿no? Y más aún, como también usted bien lo ha indicado, a veces no se tiene esa preparación por parte del juez para poder entender, ¿no? Incluso, ¿no? Hasta para poder interrogar, ¿no? Entonces, todo eso hace mucho más complejo, ¿no? estos delitos, y más aún cuando se va a emitir un fallo, finalmente sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Qué interesante realmente el motivo que le ha llevado a usted a realizar dicha investigación, y por cierto, bien planificada, ¿no? Ha tomado en cuenta varios aspectos que resultan ser muy relevantes, ¿no? Para que de aquí en adelante pues se tome en cuenta para dicha investigación por delito de lavado de activos. Por otro lado, dentro de su marco teórico, ¿cuáles serían los antecedentes, ¿no? de su investigación? Brevemente, ¿puede explicar, por favor? Respecto a los antecedentes, el que lo he tomado en este caso de Fernández de Ceballos, se trata acerca del blanqueo de capitales. Básicamente se está refiriendo a que en los casos complejos son indispensables los conocimientos científicos y técnicos que a través de los peritos y utilizando también diferentes disciplinas científicas debe ingresar a nuestro proceso judicial a fin de definir la culpabilidad de una persona, ¿no? El segundo caso es importante aquí porque nos habla de un auditor. Un auditor trabaja sobre estados financieros realizados, por ejemplo, ¿no? Si una persona natural no tiene estados financieros y cuando en un momento llegado el caso se apertura el proceso de investigación por lavado de activos,
efectivamente no habría la forma de sustentar. Entonces aquí lo que los autores nos señalan es que una vez que se verifiquen o que se revelen existencia de movimientos inusuales o operaciones inusuales, el auditor debe solicitar al cliente una justificación que demuestre que hay un movimiento de dinero. Pero pues si no está en la contabilidad, ¿cómo podría ser auditado? Esto es realmente un problema. Entonces, ¿qué es lo que he observado sobre este supuesto en la práctica? Lo que he observado es lo siguiente. Hay un perito que va a peritar una cantidad de folios, pero no encuentra, pues, más que declaraciones. Por ejemplo, el procesado por lavado de activos dice, bueno, cuando yo estaba en el exterior he gastado $1,000 diarios. Y cuando dice, acá en el Perú, gasto 800 soles. Entonces, esas manifestaciones que en realidad en un proceso judicial no se puede tomar en cuenta como un dato, a menos que esté corroborado, ¿no? Pero, ¿qué hace el perito en este caso? El perito, a raíz de esas manifestaciones o de lo que resulte menos, dicen ellos, por ejemplo, si el procesado dice, yo gasto 2,000 soles, pero la remuneración mínima vital es 930 soles. Entonces, lo que se toma en cuenta es el menor, 930 soles. Y con eso ya voy a establecer sus ingresos mensuales. Si el procesado dijo que gastaba 800 soles, la remuneración mínima vital 930, entonces tomaré el que resulte menor, 800 soles. Con eso van armando sus estados financieros, o sea, cuánto de ingresos y cuánto de gastos tiene. Y al final, una vez que han elaborado su flujo de efectivo y todo para esta persona natural, ellos mismos lo auditan. Entonces vamos a auditar, aplicando NIA 510 u otros, ¿no? Vamos a auditar y vamos a sacramentar, entonces, oleado y sacramentado, o sea, ya totalmente elaborados los estados financieros con su desbalance por allí y auditados, entonces esto ya tiene validez y así se lleva este informe pericial a la audiencia. En el tercer punto nos sirve por lo siguiente. El perito, ¿hasta qué punto puede ser pesquisante? Entonces, aquí hay un tema, ¿no? Que la investigación pericial que abarca los elementos que el juzgador, quien ordena. Sí, pues efectivamente, el juez, el fiscal ordenan pruebas periciales y para ello se realiza. ¿Pero de dónde se realiza? Del objeto a peritar, que sean pues los tantos folios que haya allí, del expediente, en otra palabra, ¿no? Del expediente. Pero si el perito se da cuenta que fuera del expediente también hay otros datos, ¿lo incorpora o no lo incorpora? Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Entonces aquí dice, recopilar por sí mismo, ¿no? Recopilado, y los que el perito por sí mismo, entonces también han habido casos que pues los peritos en otras cortes, lo he visto esto, también han incorporado elementos que no están en el expediente. Entonces, ¿hasta qué punto un perito también puede hacer investigación? Eso respecto a los antecedentes. Más allá de esto, existen, como lo he dicho, numerosas investigaciones, incluso en libros, en tesis, pero relacionados prácticamente al desarrollo, a la explicación, básicamente de las modalidades de comisión del delito de lavado de activos, o en todo caso también a lo pluriofensivo, ¿no? A los bienes jurídicos, cosas que han sido ya, y en realidad son bastante tratados, y eso es bueno porque nos permite también comprender mejor ya ese. Gracias. Muchas gracias. Asimismo, usted en su tesis, en la página 40, refiere respecto a los fundamentos jurídicos del delito de lavado de activos en el ámbito internacional. ¿Algo breve nos puede hacer referencia, por favor? Sí, claro que sí. En el ámbito internacional, para comentar que, fíjese, pues 1800, todo el siglo, ¿no? XIX, se lleva a cabo en la India, en la China, pues un proceso de comercialización, de explotación de la mano de obra, la producción del opio. Entonces eso también pues fue motivo de preocupación para muchos estados, y una vez concluida la Primera Guerra Mundial, se formó la Sociedad de las Naciones, y esta Sociedad de las Naciones convocó en el año 1925 para establecer ciertas normas respecto del tráfico pues, del opio, ¿no? En ese tiempo. Pero esto no tuvo un efecto en el mundo. Tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial y la formación de la ONU para que recién hacia los años 1961 se retome esta discusión sobre estas drogas ilegales, ¿no? Pero en 1961 solo se ordena que hagan un registro técnico, ¿no? Los estados, los gobiernos, pues realicen estos registros y mantengan actualizado sobre los productores y los comercializadores
de estos productos, de estos estupefacientes. Así se inicia en 1961. Esto se desarrolla en 1967, 1972, donde se definen incluso los conceptos, y recién hacia 1988 va a establecerse de algún modo una sanción, tanto lo que es la producción como la comercialización de estupefacientes, y sancionar pues esa utilización del derivado, o sea, lo que en realidad ahora es el lavado de activos provenientes de esa fuente ilícita. Pero en este caso se establece que el decomiso, o sea, la sanción sería, ¿no? Sancionar la producción o la comercialización de las sustancias ilícitas y decomisar los productos ilícitos. Claro, eso es lo que se hace en 1988. Luego, cuando se crea un año después el Grupo de Acción Financiera, entonces recién allí se habla del blanqueo de dinero, ¿no? El lavado de activos. Después, en el 1991, por eso ya en nuestro código también se incorpora. Pues. Luego, en el año 2000 y 2003, ya pues va a consolidarse en el mundo este combate al delito fuente, que es corrupción o cualquier otro delito, y el blanqueo de dinero ya como un delito independiente, un delito autónomo. Por eso es que recién en el caso peruano, en el 2012, con el decreto legislativo 1106, se inicia una persecución enfatizando en el artículo 10 la autonomía del delito de lavado de activos. Bien, doctora. Gracias. Ya, gracias. Finalmente, usted hace referencia en sus recomendaciones justamente el aporte que hace a la presente tesis. Incluso publicó un artículo dando énfasis, ¿no? Y que debería de tomarse en cuenta con mayor énfasis las pericias económicas, ¿no? Seguidas de las financieras. ¿Nos puede explicar dicho aspecto, por favor? Sí, respecto a la pericia económica. La economía comprende el estudio de todo un conjunto de hechos. La producción, la distribución, el consumo, la inversión. Y vamos a encontrar también las actividades económicas, explicarlos plenamente, las actividades productivas, transportativas, de servicios, en fin. O sea, la economía tiene bien dividido sus ámbitos de estudio. También encontramos allí a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico, cómo estos fenómenos, estos hechos, también van a dividirse de esa manera. Entonces, para estudiar un hecho, por ejemplo, el origen de una cantidad de dinero que aparece de pronto en el año 2000, entonces, si recurriéramos a la pericia contable, dijéramos, ¿y cómo eran los estados financieros antes? O en el 2000, ¿cómo fue? ¿Y a qué vamos? Nos tendríamos que ir a las boletas de pago, recibos por honorarios, tal vez a las planillas, en fin. Pero más allá de eso, ¿qué elementos tendríamos para definir o para determinar ese origen, si es lícito o ilícito? Nos imaginaríamos que fuera ilícito, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Y qué pasa si fue comerciante informal? Él y toda su familia trabajaron en la informalidad por años. ¿Y eso qué significaría? Entonces, el contable no podría tomar, pero el económico sí, la pericia económica sí, porque tendría que establecer, precisamente ubicar a la persona en su contexto económico. Por ejemplo, tomar en cuenta cuáles eran las actividades en las que se dedicaba. Y ahí no va a necesitar necesariamente de una boleta o algo, ¿no? Simplemente podrá haber evidencias, por ejemplo, del pago de una sisa ambulante, un registro en un grupo de comerciantes informales. Podrá haber otros elementos que indiquen que esta persona era, por ejemplo, un comerciante informal, con toda su familia. A partir de eso, podrá aplicar fórmulas relacionadas ingreso económico. Por ejemplo, en ese tiempo, como era la inflación, esa será pues una variable importante, la inflación, el crecimiento económico, cómo era el nivel de empleo, cuáles eran las remuneraciones promedio, en qué sector se traba. Por ejemplo, una cosa es como informal, vende lentes en la calle, y otra cosa es como informal, vende artefactos o cualquier otro producto, hasta incluso podría ser bastante lucrativo, por ejemplo, venta de bebidas alcohólicas, whisky o cualquier otro. Hoy vendía pues en ese sentido, vendía pues informal, pero vendía pues esos productos que daban una rentabilidad del 100%, 200%. Entonces, habría que determinar el sector, pero como nos damos cuenta, eso no lo vamos a lograr con otro tipo de pericias. Tiene que ser necesariamente la pericia económica. Tiene que establecer para cada caso, tiene que establecer sus variables, tiene que establecer sus parámetros. Y eso pues lo hace la ciencia económica. Del mismo modo, la persona jurídica también, ¿no? Empezar por el sector donde está el objeto pues, que realiza
la cantidad de trabajadores, o sea, hacer un análisis de otra dimensión, ¿no? Bien, eso es en breve que lo puedo decir. Sobre la pericia financiera. Las finanzas son parte de la contabilidad, parte de la economía, existe economía y finanzas, contabilidad y finanzas, pero deberíamos tomar a las finanzas como una ciencia independiente para la evaluación real. Finanzas, por ejemplo, serían útiles para determinar el valor de un bien transferido en 1990. Por ejemplo, ¿de qué manera se vende? En primer lugar, ¿en cuánto se vendió? Se vendió este inmueble en 100.000 soles. Muy bien, así dicen los papeles, así están en registros públicos, 100.000 soles. Pero también somos conocedores que una cosa es la venta en el papel y otra cosa es lo que en realidad fue el monto de transferencia. Entonces, dicen, bueno, se vendió en 100.000 soles, pero eso costaba como $200.000. Sí, pues, y ahí hay dos depósitos, uno por 100.000 soles y otro por la diferencia. Que declaró fue el de 100.000 soles, y eso está en registros públicos. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Aplicándola. No tanto la ciencia económica ni la ciencia contable, sino ahí netamente ingresaría la ciencia financiera como tal, finanzas. Luego, la variación, por ejemplo, de precios de acciones, de bonos, en este caso cuando se tratan, pues, de delitos de lavado de activos cometidos, por ejemplo, por empresas o en un entorno de bolsa de valores u otros, por ejemplo. Entonces, yo creo que son temas que deberían tratarse, deberían tocarse, deberían desarrollarse, incluso especificarse mucho más de lo que he intentado hacerlo, a fin de que en realidad en los procesos judiciales por este delito se discutan algo más que las pericias contables, algo más que las boletas, las planillas, los registros de compras, de ventas, que a veces se hace para efectos tributarios, pero que en realidad no reflejan, pues, los hechos tal como se producen en la sociedad. Señor doctorando, realmente yo lo felicito, ¿no? Y agradezco una vez más esa explicación que usted realiza, porque como bien dice, ¿no? Una pericia financiera resulta ser muchas veces un tanto subjetiva a una pericia económica, que yo considero es más apegado a algo objetivo, algo que realmente es, ¿no? Bueno, he concluido, señora presidenta, con las preguntas y gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez. Le damos paso al doctor Mario de Negri Sosa, por favor, para las preguntas correspondientes. Muchas gracias, señora presidenta. Doctorando, en primer lugar quiero felicitarlo. Muy interesante el tema que usted ha abordado, desde que ha expuesto muy claro y conciso y preciso en vuestra exposición. Interesante en el sentido de que usted nos plantea enfoques epistemológicos de la prueba pericial en los procesos judiciales por lavado de activos en la Sala Penal Nacional. Aquí tengo algunas preguntas con relación al aborde que usted le ha dado a su caso. En primer lugar, lo ha visto desde el punto de vista filosófico. Interesante la postura que usted ha planteado con relación al planteamiento de este tipo de delitos en la filosofía, desde el punto de vista ontológico, noxiológico y epistemológico. Cuando usted se plantea el problema de investigación y nos dice que existen estos enfoques, ¿quiere decir que estos enfoques van dirigidos a la pericia o al propio proceso? Porque son tres enfoques que usted ha planteado. El perito tiene que tener una formación filosófica, a eso me voy. Los peritos que hagan una pericia contable, financiera o económica, y en este caso es la contable, su experiencia determina el enfoque epistemológico, noxiológico u ontológico, porque si nosotros revisamos la normatividad de nuestro Código Procesal Penal, no dice que el perito debe tener una formación filosófica para tal o cual pericia, ¿cierto? Porque basta con que sea contador público puede hacer una pericia, o basta que sea un economista o sea un abogado. Pero el punto que usted trató es estrictamente muy importante, porque esos enfoques epistemológicos que usted plantea en su investigación no se toman en consideración. Y usted, como pone los ejemplos, dice, ¿no? Si el perito ya va con una idea preconcebida, o idealista, o materialista, o con algún tipo de circunstancia diferente a lo que no le parece, entonces va a ser un enfoque diferente a la realidad. No solamente no va a revisar un papel, sino es su idea y su posición filosófica la que va a plantear. Entonces, usted aquí ha hecho una suerte de relación
entre la formación filosófica de un perito y su pericia propiamente dicha. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, acabo de revisar su artículo que nos ha enviado usted, interesante el artículo, este artículo de 10 páginas, donde usted plantea factores de empleabilidad al inicio de actividades, factores laborales, factores externos de variación de ingresos, diferentes factores que a veces se toman solo para el punto de vista contable, pero para el punto de vista del perito propiamente dicho, ¿cómo vemos esos enfoques? Entonces, es interesante su punto de vista y desde esa perspectiva sería bueno, y así como usted lo ha dicho, no existe mucha formación en ese tema. No hay la capacitación en el aspecto de enfoques epistemológicos con relación tanto al perito, que es un profesional técnico, porque la pericia es un auxilio técnico, es una prueba técnica, ¿cierto? Y el contenido epistemológico, ¿dónde lo encontramos? O en todo caso, ¿debería el perito tener formación filosófica, epistemológica, ontológica, noxiológica? ¿O dónde lo encontramos? El perito que usted, por ejemplo, lo ha encuestado, lo ha entrevistado, tiene 48 años de experiencia como perito. Pregunto, ¿y cuántos como filósofo? Muchísimas gracias. Efectivamente, su apreciación muy valiosa. Esto de los enfoques epistemológicos en cada uno de los peritos va más allá de su formación profesional, efectivamente, y eso es todo un reto, ¿no? Es pues materia de capacitación que tendrá que ser pues en un sentido, no sé, especial, ¿no? Porque normalmente las capacitaciones que se han realizado han sido pues respecto del cumplimiento de su labor, pero no que es un enfoque filosófico que tampoco lo tenemos nosotros, o que no nos los dan, ¿no? Pensemos nomás en la educación secundaria, ya no está el curso de filosofía, por ejemplo. Entonces, creo que esto es más bien un reto y podría ser posible de una investigación posterior para plantear actos pues, de capacitación en ese sentido, porque en realidad no creo que haya intención, por ejemplo, de programar capacitación en enfoques epistemológicos, desde luego, o en la propia... Y nadie va a estar interesado en epistemología, ¿no? Porque finalmente lo que quieren es capacitación profesional. Claro, eso es por otro lado, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer aquí, y lo que de hecho lo están haciendo los jueces, de las audiencias a los que he asistido, por ejemplo, en varios casos en la Sala Penal Nacional, hay determinados jueces sí se preocupan por este tema de la filosofía y la ciencia. Uno de ellos es el doctor Francisco Celis Mendoza, a quien le agradezco infinitamente por su labor, en este caso de asesor y también de coordinación que ha realizado allá en la Sala Penal Nacional, que sí se viene actualizando en materia económica, en materia contable. También se exige el tema de fundamentos. Él prácticamente conoce bastante de epistemología, de filosofía, y eso viene por el lado de la autopreocupación, la autorreflexión, como diría Hegel en su época, ¿no? De parte de los magistrados principalmente, para, en todo caso, ellos valorar lo que los informes periciales pues como vienen, ¿no? Porque una cosa sería que un magistrado valore la prueba pericial que viene ya con un enfoque determinado, pero teniendo en cuenta, aparte de la parte técnica, la parte formal, el enfoque. Eso sería la alternativa tal vez más próxima, ¿no? Muy bien. Yo creo que es rescatable en su investigación que usted ha hecho una vinculación entre la filosofía y además también la metodología de investigación. Dos materias que realmente en pre y en posgrado son a veces un poco odiosas, y disculpe la palabra, pero que en filosofía no les gusta mucho, ¿no? Y peor aún, metodología de investigación. Y aquí usted ha abordado en su investigación los dos aspectos, tanto el filosófico como el metodológico, que son importantes para el desarrollo de esta investigación. Ahora, por otro lado, con relación al aporte, porque es interesante su trabajo de investigación luego de haber aplicado lo que es las encuestas, las entrevistas, el resultado que ha obtenido de la investigación, a mí me resultó relevante que usted nos presente ese aporte. Y ahora, revisando su artículo científico, que lo ha presentado en parte aquí en la tesis y totalmente,
es muy bueno ese aporte, porque nosotros realmente luego de hacer una investigación llegamos pues a la conclusión de que en definitiva debemos de presentar un aporte a todo trabajo de investigación. Y acá usted en la hipótesis usted nos plantea en la página 105, ya, dice, la aplicación de enfoques epistemológicos de la prueba pericial afecta significativamente los procesos por delito de lavado de activos, ¿cierto? Entonces, esta afectación de la pericia es por el contenido epistemológico, ontológico y noxiológico. Y eso podríamos superarlo con una capacitación filosófica. Es decir, tanto los profesionales de cualquier área deberían de tener formación epistemológica, ontológica y noxiológica. Y con eso podríamos salvar, pues, no solamente el aspecto de que es un buen profesional, porque imagínense que el abogado solo se forme en derecho positivo o se forme en derecho consuetudinario. ¿Qué haríamos con un juez que solamente aplica el derecho positivo y se olvida del derecho consuetudinario, del derecho natural, de las experiencias? ¿Cómo podría resolver? O que se olvide de la filosofía o de la epistemología. Entonces, yo de verdad nuevamente lo felicito, muy interesante su trabajo de investigación, y nuevamente hay un buen marco teórico con relación al aspecto de filosofía y con relación al aspecto del lavado de activos. Muy, muy buena su investigación. Eso es todo, señora Muchísimas presidenta. gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bien, yo coincido con los miembros del jurado. Esta tesis es una tesis magnífica de ejemplo como tesis doctoral. En las tesis doctoral hay poco hábito, sobre todo en nuestro país, enfocar la doctrina y la filosofía como sustento base de la tesis que se plantea. Es lo que usted ha hecho en esta tesis y yo lo felicito desde ya por eso. Es un excelente avance que se ve en nuestra escuela de posgrado. Además de un tema tan interesante como es el lavado de activos. Como todo lo que viene sucediendo en nuestra vida, estamos en una situación totalmente anómala por primera vez en el mundo, una pandemia de esta naturaleza, que nos ha llevado a utilizar la tecnología, por ejemplo, para esta sustentación ¿no? O sea, nos ha obligado a ir a algo que estábamos resistiéndonos a utilizar, la enseñanza virtual. A utilizar hoy día para gran parte del trabajo y el desarrollo del trabajo, tenemos que utilizar nuevos métodos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vivir, nuevas formas que se van a quedar con nosotros para siempre, en muchos casos. Y esto es parte de lo que sucede también en los delitos. El Código del 91, Código Procesal Penal, que no entró en vigencia en ese entonces, justo lo que traía era todas las nuevas formas de delitos que se estaban dando en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ellos está, pues, un delito que se venía produciendo y que se relacionaba mucho con el narcotráfico, el lavado de activos. Cómo las personas que desarrollan esta actividad ilícita van a tratar de presentar, digamos, sus ingresos para poderlos usar lícitamente, ¿no? En forma justificar la obtención de esos ingresos. Y eso a las finales es el lavado de activos, que en principio se relacionó con el narcotráfico, pero que hoy en día está relacionado con muchísimas otras actividades, ¿no? Producto de la corrupción. Justamente ese es el tema que tratamos. Hoy día los fiscales, cuando formulan sus acusaciones, ellos inician con una tesis. Ellos plantean una hipótesis, se plantean una hipótesis, preguntas y formulan una tesis. Y es de la forma en que parte su investigación. Es así, para todos ellos hacen todo un desarrollo de una, digamos en principio, una hipótesis, y de allí parten, se hacen la pregunta primero y van luego con la respuesta. Obviamente una posible respuesta. ¿Quiénes van a coadyuvar para darle sustento a esa respuesta? Van a ser los peritos. En este caso usted está tratando de la prueba perito. Como en todo también, obviamente, tiene que el perito especializarse. Yo creo que si el perito quiere ser un buen perito, un
experto realmente y va a tener que adecuarse a lo que viene sucediendo. Él tiene que sustentar, ¿no?, lo que plantea la fiscalía y coadyuvar a eso, porque justamente lo que hace el juez cuando pide la pericia y dispone la pericia o también la solicita el fiscal, tiene que decir qué es lo que pretenden ellos probar, ¿no? Hacia dónde van a dirigirse las investigaciones. Así dice su pregunta, ¿es cierto? Pase usted, por favor, podría poner la diapositiva en esa pregunta. Así es, en las doctora. entrevistas donde pregunta a usted si se inicia desde cero, ¿qué cosa dicen los contadores? Todos están ciertos que tienen que iniciar, ¿no?, partiendo desde cero. ¿Cómo pueden iniciar con anticipación? Pero sin embargo, hay veces la investigación se inicia de otra forma, ¿no?, presumiendo que efectivamente han habido y sin tener en cuenta también que tiene que, en el caso de los informales, hay formas de obtener cosas, incluso tienen bienes, etcétera, que a veces no pueden acreditar la tenencia, incluso ni siquiera como la adquisición, porque en nuestro país la informalidad no solo va digamos, a tener un trabajo informal, también va en la forma de adquirir la propiedad, también es la informalidad en todo, ¿no? Entonces yo creo que su trabajo es muy importante, sobre todo porque tiene un sustento filosófico con con el análisis que hace ustedes de la epistemología, ¿no? Y los dos, digamos, factores que se presentan, tanto el nociológico como el conocimiento en la epistemología, sobre todo, como el racionalismo. Entonces, son temas muy interesantes, muy importantes, que yo creo que usted ha ido a demostrar poco a poco y que creo que están, digamos, presentados certeramente en sus conclusiones. Yo quisiera que vayamos a las conclusiones porque de allí podemos analizar también un aspecto muy importante. Perfecto, doctora. Aquí en las conclusiones, ya en la primera conclusión, usted se está refiriendo expresamente a su hipótesis general, ¿no? Y usted nos está diciendo, por ejemplo, que es importante que se capacite también, la necesidad, que lo va a poner en sus recomendaciones, la necesidad que existe, que está aprobado, que afecta, ¿no?, la decisión de los peritos, afecta, dice, sustancialmente, porque la subjetividad que ellos ponen, hay veces por una situación preconcebida, puede llevar a tomar una decisión diferente al juez. Por eso es necesario, y por eso en su recomendación usted plantea, yo creo, la capacitación. En esas recomendaciones, que usted puede pasar a la primera recomendación, usted más bien ha obviado quién es el que tiene que hacer la capacitación. Siempre cuando uno recomienda algo, tiene que poner quién es el responsable, quién la tiene que hacer la capacitación, ¿no? En este caso, los peritos están ellos organizados como tal, puede ser una propia capacitación del mismo cuerpo de peritos o puede ser una capacitación planteada desde el Poder Judicial o el Ministerio Público, según sea necesario, pero yo creo que es importante y necesaria la capacitación en todo lo que hoy en día se requiere para cualquier profesión. Por eso es que ahora nosotros tenemos que seguir formándonos, no basta con ser profesional, tenemos que ir, ¿no?, a continuar formándonos con maestrías, doctorados, hay maestrías profesionalizantes también que van a desarrollar y ahí también les van a orientar el desarrollo del conocimiento científico. Entonces, son aspectos muy importantes que usted ha planteado en esta tesis y que creo que va a ser tomada en consideración para futuras investigaciones. Por eso lo felicito en el desarrollo de esta tesis, que creo que no solamente va a orientar, si realmente la saben utilizar, mucho a los señores magistrados, y también va a ayudar a los peritos a desarrollarse mucho más, ¿no?, en su profesión. Nuevamente yo lo felicito por haber tocado este tema y la forma en que lo ha desarrollado. Muchísimas gracias. Por mi parte, creo no tengo ninguna otra pregunta. No sé si doctora, los jurados... ¿Sí? Ninguna, doctora. Gracias. Doctora, yo quería complementar en el sentido...
Sí, doctora, quería complementar en el sentido de que efectivamente en esta tesis se advierte el desarrollo de conocimiento científico y además de conocimiento filosófico. Más aún que hablamos de una tesis que es a nivel de doctorado. Entonces, nuevamente las felicitaciones porque es muy interesante el trabajo que ha realizado y creo que va a servir como motivación para complementar y ampliar ese trabajo porque tiene muchos apéndices para poder desarrollar y es muy interesante. Ojalá que sirva para los estudiantes. Eso es todo. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor. Bien, bien, señor doctorando, vamos a un cuarto intermedio para la deliberación del caso. Gracias. Muchísimas gracias. Así estamos los cuatro. Doctor Renegri, agradeceré dar lectura de la resolución, la parte pertinente. Gracias, señora presidenta. Acta de sustentación de tesis para obtener el grado de doctor en Derecho Penal y Política Criminal. Concluido el acto de sustentación en cumplimiento de las normas vigentes, los jurados emitieron su calificación en forma individual, secreta y obligatoria, siendo el resultado final de aprobado por excelencia y reconocimiento público. Siendo las 20:40, se dio por concluido el acto de sustentación y en señal de conformidad firman los miembros del jurado y el grabado. Esto, doctor. Muchas gracias, doctor Renegri. Felicitaciones, señor doctorando. No, nosotros nos regocijamos de que este haya sido el resultado de su tesis, creo que se lo merece. Le incentivamos a seguir trabajando y sobre todo que me da mucho gusto que usted también esté escribiendo artículos científicos que van a dar conocimiento de lo que usted viene a realizar. Señores miembros del jurado, si ustedes quieren también expresar su felicitación. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor Edward Marcelo Córdoba Alvarado, doctor, reciba una felicitación muy especial. Su tesis realmente es un ejemplo a seguir y muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Edward Marcelo Córdoba Alvarado, nuevamente felicitarlo por el brillante trabajo que ha realizado usted en esta tesis de investigación y solamente exhortarlo a seguir investigando y publicando esos artículos científicos. Muchas felicidades y éxitos. Es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctora Carmen, muchas gracias también por habernos acompañado esta noche. Felicitaciones nuevamente, señor Edward Marcelo Córdoba Alvarado, y que siga para adelante. Muy bien. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Y un abrazo virtual. Y muchísimas gracias por su valoración. Muy bien. Bien, buenas noches a todos. Éxitos, señor. Éxitos. Buenas noches. Y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Doctores, buenas noches. Doctora. Buenas noches, doctora Carmen. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches, doctor Edward. Gracias, Muchas gracias. doctora. Hasta luego. Doctor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora.